Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, mi estimado maestro, mi estimada maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha estado yendo en estas sesiones de consejo técnico? Precisamente hoy vamos a hablar de todo aquello que ya pudimos o debimos de haber construido. Recuerda que si no lograste alcanzar todo lo que nos piden en las 5 sesiones, tenemos posteriormente el tiempo para poderlo hacer. No es necesario que lleguemos hasta el último momento indicado en este periodo de fase intensiva. Sin embargo, como en todo y como siempre he hecho a partir de la 4.ª sesión de consejo técnico, quiero comentarte lo que en realidad hemos planteado y hemos realizado con mi colectivo docente, esperando que esto pueda servirte de ejemplo y ayudarte en la interpretación, en el aprendizaje, en la comprensión del nuevo plan y programas 2022, junto con todos los insumos que hemos debido de manejar, incluidos los libros de texto gratuito. Después de la intro, comenzamos. ¿Qué fue lo que manejamos nosotros en nuestro consejo técnico? Para eso tuvimos en nuestras manos las orientaciones para el desarrollo de estas sesiones en la fase intensiva. ¿Cuál es o ha sido la intención de esta fase intensiva? Como bien dicen las orientaciones, el eje temático, es decir, lo que va a permear, lo que más nos va a interesar en esto, es el conocimiento de los nuevos libros de texto gratuito y su uso como materiales educativos que expresan los principios de la nueva escuela mexicana. Una vez más, y eso debo decirlo porque es el sentir de todos los maestros, la Secretaría de Educación Pública nos pide algo que los maestros tuvimos que buscar hasta encontrar las maneras para poder hacerlo, porque en muchos estados de la República, Yucatán por ejemplo, los libros de texto gratuito no nos han sido entregados y por allá tuvimos, con apoyo de las autoridades educativas, tener acceso a unos cuantos volúmenes. Sin embargo, los maestros inteligentemente hemos encontrado, haciendo uso de la internet, los archivos digitales. Y si bien no es lo mismo revisarlos físicamente que digitalmente, los maestros lo hicimos y logramos hacerlo. Así somos los maestros de México. Revisando la agenda de trabajo, nos vuelven a sugerir que el 80% del tiempo lo dediquemos al propósito de las sesiones y el 20% a las actividades de organización del ciclo escolar. Entender esto como sugerencia que en muchos casos no hemos aceptado, porque la prioridad es precisamente no solamente conocer los libros de texto gratuito, sino todo lo que conlleva su uso, a ver cómo lo entendimos, desde lo que es el programa sintético, el programa analítico como proceso, con todo y la contextualización y codiseño, que también vamos a hablar de eso, y desde luego llegar hasta el plano didáctico, a nuestra planeación tal y como la conocemos, con un bosquejo de lo que vamos a llamar nuestro primer acercamiento real al trabajo por proyectos. Entonces, en la primera sesión se nos ha pedido, de acuerdo con las orientaciones, analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización. Vamos, ¿cuántos de ustedes tuvieron a la mano? Yo sí creo que en algunos otros estados los docentes hayan tenido acceso a todos los volúmenes de todos los grados, inclusive telesecundaria y secundaria, para que puedan manipularlos físicamente, para que puedan decir que son nuestros y escribir sobre ellos. Sabemos los maestros que en todo libro que analizamos, investigamos, leemos, hacemos anotaciones. Y en este caso, los libros que nos han sido dados en préstamo teníamos que cuidarlos porque son para los niños de manera exclusiva. Y eso lo entendemos. Nada más que si vemos que hay un distanciamiento entre la propuesta oficial
y lo que tenemos que hacer los maestros para seguir adelante con nuestro trabajo. En la sesión 2 debimos analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escuela y comunitarios, que como vamos a ver, o como ya habrás visto tú en este día jueves, que es cuando estoy haciendo el video, cuando llevamos ya la cuarta sesión, y si llevaste tus 5 sesiones en tu consejo técnico, es decir, la sugerencia le hiciste a un lado y el 100% lo dedicaste al análisis de todos estos materiales e insumos tan importantes para el inicio de clases, pues entonces en este momento tú ya has logrado entender que de los 5 libros, 3 son los principales, el de los escenarios, el de aula, escuela y comunidad, porque estos 3 además te remiten al uso del libro Nuestros Saberes. Y el de múltiples lenguajes, desde acuerdo, es un maravilloso libro que va a complementar esa idea dinamizadora del trabajo en el aula, empleando y conociendo desde luego todos aquellos sistemas de comunicación humana que puedan hacerse o servirse para crecer en lo que a esto se refiere. En la sesión 3 debimos esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa en el ciclo escolar 2023-2024, que todavía el concepto de evaluación formativa lo tenemos pendiente. Podemos los maestros conocer, saber, hablar de la evaluación formativa, pero como realmente nos la van a presentar por la Secretaría de Educación Pública, creo que hasta la fecha de creación de este video no teníamos nada en concreto, simples suposiciones. En la sesión 4 avanzamos en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Definitivamente esto no quiere decir, y así lo entiendo, no es igual a vas a planear para un mes. Entonces, de ahí vienen los reclamos. ¿Un solo día para planear para un mes? No, no es así como vamos a ver más adelante. En la sesión 5, en la última sesión, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Así nos lo distribuyeron, así nos lo pidieron en 5 sesiones. 5 sesiones, que es igual, si lo trabajamos como consejo técnico, a 5 días. Pero bueno, vamos a respetar el contexto de cada escuela, de cada colectivo, la autonomía profesional y curricular de directores y docentes inmersos en su consejo técnico para la forma de cómo diseñaron todas estas actividades. Esto es lo que dicen las orientaciones. Pero como te habrás dado cuenta, desde que estoy compartiendo lo que hacemos en nuestra escuela, y decía yo antes de la intro, desde la cuarta sesión del ciclo escolar anterior, del consejo técnico del ciclo escolar anterior, yo debo de hacer adaptaciones, sobre todo porque llevo unos productos que tienen una secuencia y que al menos en el ciclo anterior nos sirvieron, y yo siempre lo había dicho, como una práctica para entender los materiales e insumos que en ese momento teníamos a la mano. En realidad, esto fue lo que hicimos. Desde luego, respetamos mucho para que nos sirva como, digamos, el faro que va a guiar nuestro camino en todo este consejo técnico. Respetamos mucho el propósito general: identificar el vínculo entre los libros de texto gratuitos, el plan de estudio 2022 y los programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. Y si recuerdas, esto traía también propósitos específicos: analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización; analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios, aulas escolares y comunitarios; esbozar, hacer un esbozo, esbozar
algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Es decir, estos propósitos específicos venían perfectamente bien relacionados con las sesiones, como te leímos anteriormente. Avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar, etcétera. Y desde luego, construir colectivamente, esto es muy importante, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente. Yo le añado ahí no solamente en el ejercicio de su autonomía profesional, sino también en la aplicación de nuestra autonomía curricular. Nosotros dibujamos esto para las 5 sesiones. En la sesión 1 nos propusimos rescatar y analizar los productos de nuestra última fase del ciclo escolar anterior y construir lo que dimos en llamar programa didáctico o codiseño. Este nombre de programa didáctico lo inventamos nosotros como cuerpo colegiado, porque el Consejo Técnico, en determinado donde es un cuerpo colegiado, podemos también generar conceptos para entender mejor lo que queremos hacer. Entonces, no es que hayamos aumentado más cosas y ahora manejemos programa sintético, programa analítico y ahora programa didáctico. ¿De acuerdo? No. Simplemente es un nombre como mera referencia. En la sesión 2, analizamos los programas oficiales y los relacionamos con nuestro programa didáctico. Ahora vas a ver cómo hicimos nuestro programa didáctico, diseñando nuestro programa analítico, que aquí viene algo muy importante. Te voy a poner un fragmento de un video de una conferencia de tantas que han habido, donde el doctor Díaz Barriga hace mención de lo que es el programa analítico de una manera breve, sustanciosa y muy real. La sesión 3, revisar y analizar los libros de texto de forma física y digital. Te recuerdo que tuvimos nada más acceso a unos cuantos volúmenes. En los ámbitos aula, escuela, comunidad, nuestros saberes y múltiples lenguajes. Nosotros vamos con todos, ¿de acuerdo? Porque todos tienen una relación entre sí. Vincular los proyectos con contenidos, PDAs, procesos de desarrollo de aprendizaje, libros de texto y nuestro programa didáctico. Ahora vas a entender esta locura conceptual que se nos ha ocurrido. En la sesión 4, iniciar nuestro plano didáctico teniendo en cuenta todos los elementos revisados y analizados. A ver, si revisamos las 3 sesiones anteriores, tenemos el producto del año pasado, del ciclo escolar anterior, tenemos los programas oficiales, tenemos ya el esbozo de nuestro programa analítico, tenemos el conocimiento de la estructura, lo que traen y cómo están relacionados los libros de texto gratuitos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos este avance y ya hemos tomado nota de todo ello, inclusive, como te voy a mostrar, ya hemos diseñado un formato, y no entendamos formato porque solo va a tener filas, columnas y colores y todo eso para diferenciar lo que queremos que se haga como diferencia, no, sino la manera de cómo voy a presentar mi planeación por proyectos. Y en la sesión de mañana preparemos el inicio de clases. Así nosotros trabajamos nuestras sesiones. Como te das cuenta, las orientaciones a nuestro colectivo nos ha servido como mera sugerencia. Por eso hice hincapié en lo que nos proponen y lo que realmente tenemos. Y es donde te digo, debo reconocer el trabajo, el compromiso de los maestros de grupo, que al final de cuentas, desde hace rato lo vengo diciendo e insisto en ello, son los principales protagonistas, los que llevan en sus hombros la responsabilidad de la excelencia educativa en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya que hicimos todo este trabajo en estas 4 sesiones, ya tenemos un buen argumento para hablar de la planeación docente. Es decir,
Ya conocemos muy bien los programas sintéticos, ya los oficiales, con todos los cambios y adaptaciones o adecuaciones, como quiera llamársele, que vinieron, porque sí hay algunas diferencias entre lo que era la fase preliminar, el avance del programa sintético, y lo que ahora es el programa oficial. De hecho, en los libros sin receta, los libros para el maestro, cuando te trae una estructura de relación de contenidos, me parece que los contenidos que ahí están fueron tomados del avance preliminar, porque fíjate que hasta hicimos ese ejercicio, no encontramos algunos de los contenidos allá plasmados en los nuevos o los oficiales programas sintéticos. Eso no nos ha quitado el sueño, nada más lo hacemos como mención, porque al final de cuentas nosotros los maestros hemos tomado la decisión de lo que estamos trabajando y cómo lo vamos a trabajar. Revisemos los insumos con los que contamos. Vamos ahorita a ver, para llegar a la planeación de la que te estoy hablando, tuvimos que pasar por estas 4 sesiones que te voy a resumir en estas diapositivas. En primer lugar, la revisión de los insumos. Teníamos el programa sintético, la contextualización. Al final de cuentas estamos en la misma escuela. Habrá que hacer tal vez algunas adaptaciones pequeñas. Nuestro contexto no varía mucho, salvo con aquellas familias que por razones de trabajo, de economía o cualquiera que sea, han tenido que cambiarse y otras han llegado a nuestra zona escolar, la zona de influencia de nuestra escuela. Tenemos también el análisis de los campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Tanto lo que hicimos desde el ciclo anterior en la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª sesión, como lo que ahora hemos hecho, que ya te he comentado, que nos ha servido para darnos cuenta de esas adecuaciones, adaptaciones, cambios, modificaciones o como se le quiera llamar. Vamos a tener el esbozo de nuestro programa analítico, que aquí quiero decirte, Díaz Barriga es muy puntual y en algún momento te voy a poner ese fragmento del video donde Díaz Barriga lo expresa, lo que es el programa analítico. Espero no, ¿cómo se llama? No caer en algún error para que YouTube me censure este video. No lo hago con ánimo de lucro, sino nada más para que como maestros conozcamos realmente y tengamos un punto de referencia de lo que estamos haciendo. Desde luego la metodología de trabajo por proyectos, que recuerda que ya la hemos analizado también, pero que esto también nos dimos cuenta que es un área de oportunidad muy grande que tenemos. Luego te explico en su momento cómo es esto. Y los libros de texto. Con todo esto avanzamos en las sesiones de nuestro consejo técnico, a lo cual desde luego debemos de añadir y ponderar la experiencia docente, el derecho de autonomía profesional, el derecho de autonomía curricular y algo muy importante, las búsquedas e investigaciones personales. Hubieron afortunadamente maestros que su receso, y no por eso dejaron lo que se den conocer comúnmente como vacaciones, pero sí se dieron el tiempo de investigar porque les llegaba alguna información a través de redes sociales, porque de por sí ellos quisieron encontrar alguna información y empezaron a recibir todo ese pleito popular que ha dado como resultado esto que conocemos con los libros de texto gratuito. Veamos los primeros pasos. Los maestros se reunieron con sus grupos pareados en nuestro colectivo. Recuerda que esto es parte del contexto. ¿Cómo está formada tu escuela? ¿Qué tipos de maestros tienes? ¿Qué niveles tienen? ¿Qué títulos, posgrados? Todo eso es muy importante para el contexto de tu centro educativo. Entonces se reunieron con su grupo pareado. Tenemos 12 grupos. Y además con el docente de su ciclo o fase. En escuelas que sean un maestro por grado nada más, pues allá se reunirían tal vez por ciclos. En escuelas multigrado recuerda que hay un consejo técnico sectorizado. Cada contexto es diferente, pero al final lo interesante es que los maestros se reúnan para que puedan hacer esto. Compartir experiencias y definir qué puede o debe enseñarse en el grado que les corresponda y toma nota de ello. ¿Qué es esto? A ver, contexto de mi colectivo.
El maestro más nuevecito, vamos a darle ese título, el menos antiguo, cuenta con 15 años de servicio. El más antiguo, o el que tiene mayor experiencia, ya cuenta con 32 años de servicio. Tengo una mezcla tremenda de profesionalismo y de vocación y de experiencia, desde luego, en mi escuela. Entonces yo como director dije, y a lo mejor tú también puedes hacerlo en tu escuela, incluido si tienes docentes de nuevo ingreso o con 1, 2, 3 años de servicio. Yo les dije, ¿qué creen ustedes que se deba enseñar en el grado que van a dar ustedes? Obviamente los primeros grados se centraron en procesos de lectura, conocimiento de los primeros símbolos matemáticos, y así fueron avanzando. De momento ya tenía yo que querían enseñar fracciones, que querían enseñar eras geológicas. Alguien por allá mencionó línea del tiempo, el cómo manejarlo. Entre todos hablaron de gradualidades y fueron tomando nota. Esto, mi estimado maestro, mi estimada maestra, estas primeras notas que los maestros tomaron, que organizaron en cuanto a lo que ellos por su experiencia creen, y conste, es muy válido esto, se debe de enseñar en su grado, es lo que le llamamos nuestro programa didáctico. A lo mejor es un nombre absurdo, a lo mejor cometimos algún error, pero es nuestro y así le quisimos llamar, y en algún momento lo vamos a presentar. ¿Qué pasa si son docentes de nuevo ingreso o si son pocos los años? Algo tan sencillo como esto. Revisa todos los contenidos de todos los campos formativos, ahí está lo que se va a enseñar por grado. Y ya tienes entonces, a una falta de experiencia por antigüedad y de haber dado de primero a sexto o algunos grados específicos, ya tienes lo que ha de enseñarse. Pero tú quieres ir más allá, bueno, revisa los libros de aprendizajes clave del programa 2017, ¿no? Allá también hay mucho material para que tú puedas definir qué es lo que puedes, debes o quieres enseñar en tu grado. Que reitero además, una cosa es lo que tú quieras, desees enseñar, y otra cosa es la forma de cómo el niño lo va a aprender, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Y esto además, esto primero también nos dio pie, ya contextualizamos, ya sabemos qué tipo de maestros tenemos, a que podamos considerar usar el codiseño cuando armemos nuestro programa analítico. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aquí empezamos el esbozo, que en este caso es comparativo. Ya que los maestros tuvieron los apuntes en esa actividad anterior, lo único que tienen que hacer, ok, como vamos a trabajar con el plan 2022, tenemos que ver eso que hemos decidido con los nombres que le hemos dado, fracciones. Inicio del uso de fracciones o resolución de problemas que implique el uso de fracciones con denominador común, con una operación básica, con suba, ¿sí? Así quiso llamarle el maestro, ¿sí? Punto, ahí está. ¿Dónde se encuentra esto? En los programas sintéticos. Realmente esto que yo pienso que es de tercer grado, porque voy a tercer grado, está en la fase que me corresponde, es decir, en la fase 4. Los PDAs, si es que esto está, corresponden a esto, pero vamos a suponer que no esté en la fase 4. Vamos a ubicarnos en un tercer grado. Vamos a revisar la fase 5 a ver si por ahí aparece algo. Cuando ese contenido que tú consideras que debe de darse en tu grupo, porque ya tienes la experiencia y lo has enseñado además, porque revisaste un programa anterior, porque en ese contacto y comunicación con otros maestros aprendiste y decidiste que puedes enseñar eso en tercer grado, pero no aparece en ninguna de las fases. En ese momento tú creas, construyes, diseñas tu contenido y ya estás haciendo lo que se da en llamar codiseño. ¿De acuerdo? Por eso es esta actividad. Entonces, revisa los campos formativos de tu fase, revisa los contenidos, si lo ubicas te vas a los PDAs, los vas marcando. ¿Y qué es lo que tú ya tienes? Tienes unos conceptos, unos temas, pero ya tienes
campos formativos y contenidos y tal vez procesos de aprendizaje debidamente ubicados. Es entonces el momento de sacarlos del programa sintético y colocarlos en una hoja de papel en donde vas a construir tu formato de manera inédita. O si en algún momento tú, por ese contacto que tienes a través de tus redes sociales, hay algún formato que encontraste que han compartido decenas, si es que no cientos de maestros admirablemente. Eso es un trabajo maravilloso que, reitero, me habla muy bien de los maestros mexicanos, utilizando además la tecnología para ello. Adelante, maestro, también puedes hacerlo, ¿sí? El hecho de que te digan que no hay recetas ni formatos se refiere a los que de antes venían de arriba para abajo, que la autoridad te decía: tienes que poner esto, y aquí una columna, y aquí una línea, y acá subrayas, y aquí lleva este color, y aquí el membrete, y aquí esto. Tú decides cómo vas a capturar todo eso de forma tal que el documento final, que va a ser tu planeación, te sirva a ti, a tu director, al supervisor cuando llegue a la escuela, para que juntos, maestros, director, supervisor o cualquier otro tipo de visita del ámbito educativo, puedan trabajar directamente en el aula, compartiendo cátedra con el maestro de grupo. A ese nivel estamos. Hay un video que hice donde te hablo de cómo es la relación de los supervisores, directores y maestros de acuerdo con la nueva escuela mexicana. Aprovecho para decirte que debes suscribirte a este canal para que puedas llegar a ellos, y además porque así me ayudas, me motivas a que yo siga creciendo, ¿de acuerdo? En lo que es YouTube. Bien, ya está lo que te dije. Entonces tú encuentras, lo construyes y ya estás aquí con tu codiseño. Esto ya está platicado. Ok. Ya que tienes ubicados los contenidos, te vas a los PDAs que te apoyen para lograr lo que han decidido enseñar. Estos PDAs los puedes modificar, adecuar, relacionar con otros. Recuerda, maestro, tienes la autonomía curricular sustentada en tu autonomía profesional. Entonces puedes hacer esto. Obviamente, si tú diseñas tus contenidos propios, también puedes hacerlo con los procesos de desarrollo de aprendizaje. El codiseño te da estos permisos que en determinado momento también son, y reitero, por esa autonomía profesional y curricular de la que ahora gozamos. Importante, debes de tener en cuenta, maestro, que esos contenidos que tú has seleccionado de los programas sintéticos, los que tú has creado, ahí es donde viene un trabajo muy interesante del maestro de grupo. Es decir, lo que tomas del programa sintético más tu codiseño debe de estar en función del desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos de tu grado. Es decir, debes de desarrollar muy bien, y para eso puedes ayudarte con los otros maestros de tu colectivo, lo que sería la gradualidad de eso que tú has decidido colocar y que no aparece en los programas sintéticos. Reflexionemos. ¿Qué puedes ya incluir en el esbozo de tu formato? Los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahí también recuerda que vas a poner tu codiseño. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, estimado maestro, estás construyendo tu programa analítico, que en sí no es el documento, sino es el proceso por el que estás pasando, ¿sí? Por eso nadie te puede decir, dame tu programa analítico. No. El programa analítico es parte de un proceso. Y en este momento vamos a escuchar al doctor Díaz Barriga. Son 2 minutos. En la caja de la descripción del video te voy a dejar el enlace del video completo por si quieres verlo. Muy interesante. Pero si no, con estos 2 minutitos por esta parte que nos interesa. ¿Sale? Vamos y regresamos. A ver, tomo un tema que a mí me ha preocupado mucho, y maestro Jaime, sabes que es un problema que incluso nos causó algunos roces por ahí, que es el programa analítico, el famoso programa analítico. El programa analítico se ha entendido como un documento, y el programa analítico es un proceso,
y esto es lo más complicado, que quizá por error nuestro no lo hemos logrado explicar suficientemente. Esto es, yo no puedo pensar ahorita el proyecto que voy a desarrollar en el mes de noviembre, sencillamente porque desconozco el contexto que esté pasando en mi región, en mi contexto, en mi colonia, en mi país. O sea, cuando pensamos el programa analítico, pensamos en la posibilidad de, teniendo una especie de mapa de contenidos obligatorios de los campos formativos, que el Consejo Técnico Escolar dijera, por eso es cada mes, es que tenemos que hacer estos ajustes, tenemos que reorientarnos hacia esta tarea o incluso tenemos que rearmar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo digo con cuidado, pero me preocupa. Estamos viendo que directores y supervisores no están entendiendo el programa analítico. Y están, no todos, y están de alguna manera diciendo, entregue el programa analítico del año que entra. Es que esto es imposible, porque si es un proceso, es algo que se va a ir haciendo paulatinamente en el trabajo, digamos, mensual del Consejo Técnico Escolar, pero cotidiano de la vida escolar y de lo que esté pasando en el contexto social. Muy bien, entonces tú ya sabes que el programa analítico es un proceso, no un documento. Y ahorita vas a ver cómo es parte de esto y tú ya lo tienes, ya tienes tu programa analítico. Nada más recuerda, estás en el programa analítico como parte de este proceso que te va a llevar a la planeación. ¿Qué sigue entonces? Vamos a analizar los libros de texto. ¿Tienes otro material? Aquí te lo pregunto. ¿Tienes los libros del ciclo anterior de manera física o digital? Esos ficheros del Plan 93 que tanto están ahorita compartiéndose en redes. Ojalá que alguien comparta también los libros del maestro de ese momento, que son un montón, porque eran libros para el maestro por asignatura y por grado. Entonces ojalá que alguien lo tuviera y cuando estén en redes que los compartan y que nos lleguen, porque es material muy interesante. No quiere decir, y quiero aclarar, que eso del 93, 2011, 2017 sea mejor que lo de ahora, sino simplemente que como material de consulta, de búsqueda, de investigación, para trabajar de mejor manera en el aula, para dinamizarla más, para tener mejores herramientas, instrumentos, estrategias, debemos y podemos usarlo, ¿de acuerdo? No es algo que porque sea del Plan 93, 2011, 2017, en el caso de educación primaria, desde luego, ya es obsoleto. Todo nos sirve. De hecho, en algún momento, cuando hagas la búsqueda de un código QR en el libro, creo que es un libro de tercer grado, no recuerdo ahorita en qué escenario estaba, te va a llevar a los ficheros de español o de matemáticas de tercer grado del Plan 1993. ¿Sí? Así que tenemos un excelente material. Entonces, todo esto, tenlo ahora a la mano junto con las experiencias de otros docentes. ¿Por qué razón? Porque nos va a servir para que luego definamos el uso de los libros de texto. Recuerda, tiempo de usarlo. Los libros de texto lo tenemos en 3 escenarios de aula, escolares y comunitarios. Tienen una estructura que tú ya habrás analizado, indicadores, tienen por allá algunas imágenes que despiertan mucho la curiosidad, códigos QR, tienen los momentos para que puedan ir pasando de manera gradual de una a otra actividad, inclusive tiene momentos destinados al trabajo en familia y además te llevan al libro Nuestros Saberes, que es un libro dedicado al alumno, a los maestros y a la familia. Todo esto no tiene caso que yo insista, ya lo manejaste y de todas maneras yo te aconsejo, maestro, si no has llegado a esta parte del análisis de los libros de texto, si puedes, consíguete los físicos, no importa de qué grado sean, porque lo interesante es conocer la estructura, qué es lo que traen y sobre todo cómo están plasmados los proyectos que fueron hechos por maestros mexicanos, que ahí están sus nombres para que los identifiques y a los cuales
Les debemos admiración y respeto por esta aportación que han hecho para los libros de texto. Que si hay tendencia de todo eso que se está peleando, maestro, eso lo podemos trabajar en otro momento. Voy a hacer un video que voy a titular Excipiente CBP, ¿cuánto baste para? Como lo que traen los medicamentos, para que nos demos cuenta que lo que traen los libros de texto, y te vas a dar cuenta cuando los analices, es prácticamente una sugerencia para que hagas tu planeación y desarrolles en el aula, y aquí probablemente les caiga mal a las editoriales, llámense como se llamen, pero cuando te des cuenta, maestro, con esto que está aquí, ya no vas a necesitar comprar una guía didáctica o libro extra o como quiera llamársele. Pero eso desde luego también depende de tu contexto, de tu decisión, maestro. Lo mío, lo que te digo aquí, como las orientaciones, son simples y meras sugerencias. Bien. Vamos a usar ahora lo que tenemos, el esbozo de nuestro programa analítico, los libros de texto, los libros seleccionados personalmente, si es que los hubiera. Ahora analiza, ya lo hicimos, ya lo hicieron, ya te diste cuenta de cómo está, ya identificaste las partes de cada uno. Bueno, encuentra en las propuestas pedagógicas, es decir, en los proyectos que están en los libros, aquella o aquellas que se relacionen con el esbozo de tu programa analítico. Recuerda, partiste de lo que quisiste, quieres o deseas enseñar en tu grado, ¿sí? Yo así empecé, le di la libertad al maestro de que construya, y te repito, lo que dimos en llamar, así se nos ocurrió, nuestro programa didáctico. Ya tenemos todo un mapa de lo que vamos a tener que ver durante todo este ciclo escolar. Entonces, tenemos eso, ya tenemos los contenidos, tenemos los PDA, tenemos los elementos de nuestro codiseño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, esto que yo pensé, esto que yo he construido, ¿dónde está en los libros de texto? Recuerda que los libros de texto ya no se manejan con la secuencia de páginas, es decir, no vas a empezar con la página 1 si tú así lo consideras. Puedes empezar con el proyecto número 4 del campo formativo lenguajes, o el proyecto que está en una tercera posición del campo formativo del humano a lo comunitario. Tu contexto, en donde también interviene tu preparación, tu experiencia, va a dictar con lo que vas a empezar. Entonces, eso que tú ya tienes, relaciónalo con los libros de texto. Estoy seguro que vas a encontrar algo de ahí. Analiza bien el proyecto, la viabilidad de llevarlo a cabo, el cómo lo puedes llevar a cabo, cómo te vas a comunicar con papás, con mamás. De todo esto toma nota. Los materiales que ahí te sugieren existen en tu región. Puedes colocarle más materiales, tienes algunas otras ideas. Y por allá empieza a hacer un diseño de cómo vas a evaluar. Recuerda que ahora vamos a evaluar los aprendizajes que tengan nuestros chicos, ¿sí? Entonces, ya puedes tú seguir avanzando. Sigue tomando estas notas que son importantes. Recuerda, partes del esbozo de tu programa analítico, que está en este proceso de construcción de tu planeación, y ubicas en los proyectos de tus libros del escenario del aula, de escuela y comunitario, y obviamente eso te va a llevar a que lo relaciones con nuestros saberes y desde luego con el libro de múltiples lenguajes, para que tú puedas también meter allá algunas estrategias de lujo en el trabajo con tus chicos al interior o fuera del aula. ¿Requieres solo un proyecto, por ejemplo, de aula? Encontraste que puedes vincular partiendo del proyecto de aula. Digo, si yo así quiero, yo puedo partir de un proyecto de escuela, pero partiendo del escenario áulico, encuentras un proyecto en el escenario de escuela que puedes vincular, secuenciar, y también encuentras un proyecto en el escenario comunitario para que continúes esa línea que desde el principio te has trazado. Adelante. Puedes hacerlo. Recuerda que tú decides con base en tu autonomía profesional y curricular cómo vas a diseñar ese trayecto formativo para lograr el aprendizaje en tus chicos. Tú lo vas a decidir, maestro, ¿sí? Si estás solo en tu grado, no hay otro maestro, bueno,
tendrás que hacer uso de mucho profesionalismo y autonomía curricular, pero platícalo con tu compañero de ciclo, platícalo con los otros maestros. Recuerda que esto, como escuela, podemos construirlo entre todos, debemos construirlo entre todos, y así vamos a tener una mejor organización en las tareas que realicemos al interior del aula. Tomen nota de todo esto, ¿sí? Incluida la relación con el libro de nuestros saberes. ¿Por qué vamos a tomar nota de todo esto? Porque tu selección en este momento es tu decisión de lo que vas a trabajar en el aula en el periodo de septiembre, a lo mejor septiembre-octubre, porque recuerda que estas primeras semanas vamos a estar conociendo a los chicos, aunque ya los hayamos tenido el ciclo anterior, vamos a ver en su diagnóstico cómo están, se les olvidó algo, desarrollaron algunas otras habilidades, etcétera. Bien. Compara, diseña y planifica. Recupera tu formato inicial con el esbozo del programa analítico. Añade el nombre del proyecto o de los proyectos seleccionados. Tomaste ya ese proceso del analítico. Añade el nombre del proyecto seleccionado. Ubícalo en el campo formativo, contenido, codiseñado si es el caso y PDA que corresponda. Menciona los ejes articuladores. Describe cómo habrás de desarrollarlo. Puedes usar el clásico inicio, desarrollo y cierre, y toma en cuenta los momentos que cada propuesta pedagógica te señalan, ¿sí? Porque ahí están muy claros los momentos para que esto pueda ser más dinámico y llegues incluso al trabajo con las familias o la tarea en casa, como le llamamos de manera coloquial. Menciona recursos, materiales, temporalidad, prediseña tu evaluación. ¿Y qué crees, maestro? Cuando tú ya lograste poner todo esto en el papel, que te repito, empezaste con algo que en su momento te dije es tu programa analítico, continuaste con ello y en este momento la oruga que es tu programa analítico se ha transformado en una maravillosa mariposa. Ha sufrido una metamorfosis. ¿Por qué fue esto? Porque, como bien ha señalado el doctor Díaz Barriga, el programa analítico se ha entendido como un documento y el programa analítico es un proceso. Acabas de pasar el proceso de diseñar tu programa analítico y has concluido con todo lo demás que le pusiste en tu planeación de proyectos, lo que vas a aplicar en el aula. En ese momento, esa parte que se llamaba programa analítico deja de llamarse de esta manera y se llama ahora la planeación de tu práctica docente en un trabajo por proyectos. Así de maravilloso es esto que nos da y que podemos construir a través de la autonomía profesional y la autonomía curricular. Ahora, vamos a mejorar la planeación por proyectos, porque ya lo hicimos, pero sabes muy bien, si ya los ubicaste entre proyectos comunitarios, los proyectos STEAM, el proyecto basado en problemas, los de aprendizaje-servicio, o te ofrezco otros, un aprendizaje en retos, una Flipped Classroom, una gamificación. ¿Dónde ubicarías este proyecto? No te desesperes por esto. Yo por eso cuando te señalé la metodología por proyectos, te dije, en mi colectivo aquí detectamos una inmensa área de oportunidad que tenemos que resolver. Tenemos que acabar el área de oportunidad y generar fortalezas. Y es precisamente en decidir o señalar o construir los proyectos para darle un nombre de acuerdo con la metodología que nos sugieren en los insumos correspondientes. Y eso es algo que ya apuntamos para que podamos trabajar a la par de todos los cambios y todos los avances que vamos a tener más adelante, para que trabajemos también durante las siguientes sesiones ordinarias de nuestro Consejo Técnico Escolar. ¿Qué te parece, maestro? Te repito, esta es la forma como trabajamos, es también una mera sugerencia. Si las ideas que aquí he expresado te sirven, adelante. Qué mejor orgullo para nosotros los maestros que el trabajo que hagamos le puedan servir a otros maestros. Y desde luego, si tú quieres aportar, ahí en la cajita de comentarios, maestro, o quieres ir más allá,
Empieza a grabar tus propios videos. No hagas esto, como dije, por lo del video, por una cuestión lucrativa, para tener miles ¿cómo se llama?, de contactos, de seguidores, que sería ideal. Ya sé que YouTube paga, eso sí ya lo sé. Pero que lo interesante sea el interés de compartir entre maestros todo aquello que en el camino vamos aprendiendo. Qué mejor aprendizaje que aprender de maestro a maestro. Por eso este canal al cual te invito a que te suscribas se llama Maestros Aprendiendo entre Maestros. Sigo a tus órdenes, maestro, maestra. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, según el momento en el cual hayas terminado de ver este largo video. Nos vemos en el siguiente.